Bueno, llamo a las marcas tótems, a aquellas marcas que han entendido que no solamente ha cambiado el mercado, que no solamente ha cambiado la economía, que no solamente ha cambiado la sociedad, sino que hemos cambiado las personas y tenemos nuevas demandas, nuevas exigencias, abrazamos un nuevo set de valores y tenemos nuevos principios que necesitan y que reclaman a las marcas un posicionamiento más claro y más comprometido para construir no solamente un presente mejor, sino también un futuro esperanzador en el que no solamente generemos trabajo, riqueza y progreso, sino que lo hagamos con una conciencia despierta de cómo estamos impactando en nuestra sociedad y nuestro medio ambiente. Sí, afirmo que el cambio que demanda el planeta no es verde sino humano, porque al final del día el planeta puede vivir, ha vivido y podrá seguir viviendo sin la civilización humana. Lo que nosotros necesitamos es tener nuevamente una conexión con qué estamos haciendo con nuestro ecosistema, con nuestro medio ambiente, con nuestra naturaleza, con nuestro planeta, para cuidarlo y para no seguir en esta línea peligrosa en el que el planeta seguirá viviendo, pero nosotros no. Entonces, el compromiso para cuidar el planeta tiene que nacer de cada uno de nosotros, no solamente en la conciencia despierta, sino en el hacer, cómo cuidamos, cómo nos comprometemos y cómo inspiramos. Bueno, para transformar clientes en creyentes, primero hay que identificar quiénes son tus clientes. Y cuando hablo de clientes internos y de clientes externos. Hablo de aquellos que dan vida a tu marca, el talento, que trabaja para dar vida a tu marca, pero también en aquellas personas que te eligen, que te compran, que te recomiendan, aquellos proveedores, accionistas, partners, aliados estratégicos, que también adhieren a tu forma de hacer las cosas. Y esa forma de hacer las cosas no nace de una ameba, sino que nace de un propósito claro y definido, de un por qué hago lo que hago, cómo impacto en la vida de las personas, por qué es relevante para las personas lo que hago y por qué para esas personas mi existencia tiene sentido. A partir de ahí, esas personas empiezan a creer en mi marca, en mi tótem, mejor dicho, y dejan de ser clientes para ser creyentes. Personas con las cuales compartimos esos valores, esos principios, incluso abrazamos causas compartidas. La transición del like al love, del me gusta al me quiere, es una transición profunda. El like es efímero, dura tanto como una story de Instagram, mientras que el amor, el love, es trascendente. Está basado en la generosidad, en la confianza, está basado en la autenticidad y sobre todo en la generosidad. Si las marcas empiezan a poner en otro lugar a las personas empezarán a poner en otro lugar a las marcas y de hecho los creyentes ya están poniendo algunas marcas en ese lugar de tótems. Es imprescindible entender que la transformación digital tiene que empezar por una transformación humana. Lo que la sociedad hoy no necesita son más datos, sino una nueva mentalidad, un nuevo mindset que pueda permitirte abrazar una nueva forma de hacer las cosas, de entender las cosas, de compartir las cosas. No solamente competir, sino co-crear, colaborar, compartir, no solamente ganar dinero, sino además cuidar responsablemente a tu sociedad y a tu planeta. No solamente ser rentable, sino saber en qué reinvierto para que ese capitalismo tenga una cara más humana. No solamente crear valor a través de productos o de servicios, sino también entender qué rol juega tu equipo y qué rol juega tu talento en esta sociedad que cada vez demanda marcas más comprometidas, marcas con valores y marcas que transformen nuestra sociedad al menos un poco mejor de lo que es ahora.